Me gustaría contarles cómo fue que comenzó toda esta aventura de Australia. Y la verdad es que empezó en uno de los momentos un poco frágiles de mi vida. Yo estaba esperando una cirugía de cerebro. La verdad es que yo estaba con mucho miedo, con mucha incertidumbre. Y en el medio de todo esto, de mi salud, aparece un chico australiano. Su nombre es Mitch. Y bueno, él me contó un poco de cómo era la vida allá, de cómo era la vida de los surfistas, de cómo era la cultura, la mentalidad de ellos. Y poco tiempo más tarde, ya luego de mi operación, me fui al sur. Me fui al sur a ver unos pingüinos y en uno de los tours me senté, me puse a pensar y me acordaba de todo lo que me había dicho Mitch. Y dije, ¿y si me voy a Australia? Cuando había tomado la decisión de irme a Australia, lo que seguía ahora era contactar a una agencia que iba a ser de intermediaria entre la escuela y yo. Y después pasaron los meses y yo me di cuenta que la agencia había quebrado. Entonces, literalmente la agencia me estafó. Y yo ahí sentí que un poco el sueño de irme a Australia se había caído, se había roto. Pero algo increíble pasó. Luego de lo ocurrido, mi escuela se había enterado de lo que pasó y aunque no tenían la obligación legal de hacerse cargo, lo que hicieron fue reconocerme el dinero que yo le había pagado a la agencia y gracias a eso pude continuar con mi proceso de estudio. Entre tanta conversa, al principio la empresa me había dicho que yo podía trabajar remoto desde Australia, pero con el paso del tiempo me habían dicho que no, y tenía que elegir entre Colombia o Australia. ¿Y ustedes qué pensaron? Obviamente, Australia. Para aplicar a la visa tuve que juntar un montón de documentos para que la visa sea aprobada. Por ejemplo, me solicitaron fotocopia del pasaporte y cédula chilena, evidencia de estudios, evidencia laboral, evidencia de solvencia económica, antecedentes penales. ¿Qué más? Completar el formulario. Completar el formulario que me había solicitado la agencia, redactar una carta en donde yo explique cómo se conformaba mi familia, qué hacía mi familia, qué se dedicaba mi hermano, mi hermana, etcétera. Una carta. Casi me caigo. Contar un poco por qué yo quería irme a estudiar a Australia, por qué quería elegir ese país, etcétera, etcétera, etcétera. Después, ¿qué sigue? Evidencia laboral, certificado laboral. Sí, evidencia laboral. Eso fue re importante. ¿Por qué? Porque yo no tenía arraigo en el país de Chile, en donde el arraigo se podía demostrar si yo tenía hijos, si yo tenía casa, si tenía auto, pero como yo no tenía nada de eso, mi único arraigo era mi trabajo. Entonces, la empresa me tuvo que ayudar con unos documentos para que yo pueda presentar ese documento. Luego llegó la parte final, la última parte. ¿Qué creen? ¿Cuál fue? Después de que mandé toda la documentación, me habían dicho que mi visa se podía llegar a demorar semanas o meses. ¿Cuánto crees que se tardó la visa? ¿Cuánto se demoró? 55 minutos. 55 minutos. Después llegó la parte más difícil para mí, que fue dejar mi departamento, empacar todas mis cosas, todo mi espacio en una caja y cerrar una etapa de la que me había encariñado mucho
Y así comenzó el proceso. Me habían ayudado amigos a hacer la mudanza y de esa manera cerré otra etapa de mi vida. Después de realizar la mudanza, me fui a la casa de Sami, que para mí fue un apoyo gigante llevar las cajas de lo último que me quedaba, apoyarme mucho en ella, que ese fue como más la etapa final, ya casi. En realidad es una de las partes finales porque luego ya me vine para Argentina. Me encantaría contarles, más allá de que yo esto lo puedo contar sin una guía, tuve que hacer una guía porque si no se iba a hacer todo muy extenso, pero quiero contarles que aunque este viaje tuvo demasiadas crisis, pasó por estafas, miedo, incertidumbre, pero terminó con un sueño aprobado. Y les anoté algo que me encantaría que se lo lleven, que si estás dudando, con miedo o pensando en empezar algo grande, te juro, pero te rejuro que sí se puede.